Bueno, continuando. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces después de eso? Hacer gráficos de temperatura. Esto es para la estación Laborobaye. Podemos hacer eh, cuál es la temperatura máxima absoluta, por ejemplo. Cuál ha sido su comportamiento a nivel mensual. Cuál es el comportamiento de la temperatura mínima máxima promedio. Cuál es el comportamiento de la temperatura promedio. La temperatura mínima promedio. Y de la temperatura mínima absoluta, por ejemplo. Como esto es muy interesante porque me sirve ver cómo se desplaza. Entonces, por ejemplo, si vemos en la Valle, más o menos la amplitud térmica es de 20 grados en los meses fríos. Es importante porque hay una variación en la temperatura. Y esto trae problemas a la salud, a las plantas, a los animales. Entonces, es interesante ver el comportamiento. También podemos evaluar, por ejemplo, el promedio de lluvia. Aquí está en estación Cobán. Este es un gráfico de Boxplot modificado, donde esto me da la lluvia media, perdón, la lluvia mínima que se ha registrado anual, la lluvia máxima. Este es el límite del percentil 90, el límite de percentil 10 y el percentil 25, 50 o la mediana, esta línea, y esta línea es el percentil 75. Y el punto verde es el promedio. Podemos hacer comparaciones entre dos periodos, por ejemplo, y ver qué sucede aquí con la caja. Se expande o se alarga. Eso quiere decir que hay mayor variabilidad, mientras que en los 30 años la caja es más pequeña, entonces quiere decir que hay menos variabilidad. Vemos qué ha pasado con el promedio y la mediana. Ha aumentado. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tenido más lluvia en los últimos 14 años, por ejemplo. Entonces puedo hacer ese tipo de comparaciones entre periodos, ver qué sucedió con los promedios, si cambiaron o no cambiaron. Con las temperaturas vemos, entonces las cajas casi que están iguales, pero si vemos los valores mínimos de temperatura de un periodo que era de 1970 al 2000 y aquí del 2001 al 2014, han cambiado. Hemos tenido un incremento de temperatura. Vemos acá el promedio y vemos aquí las temperaturas más altas que se han registrado. Entonces para eso me sirve la estadística, para poder detectar cambios, para ver cómo y describir los datos que ha pasado, cuál ha sido el comportamiento. Acá tenemos algo más complejo, que es a nivel mensual. Por ejemplo, tenemos las cajitas, tenemos esta línea negra que me dice el promedio, la línea azul, esta me dice cuál era el promedio del periodo de 1970 al 2000, y esta roja me dice, o naranja, me dice cuál es la temperatura promedio del 2001 al 2015. Entonces, ¿qué ven? Un aumento básicamente de temperatura. ¿En qué meses se ha dado ese aumento? Vemos acá la abertura que hay, básicamente en los meses de la temporada fría, en los meses de la canícula. Entonces, podemos hablar y decir, bueno, han habido cambios. Ahora, que estos cambios sean significativos o no, va a depender de otro tipo de análisis estadístico, que no lo vamos a ver ahorita. Pero vemos cambios. Entonces, vemos que están cambiando el comportamiento de las temperaturas en los meses fríos. ¿Qué tenemos? Cada vez las temperaturas son más altas. Anomalías. Bueno, la anomalía no es más que el valor observado menos el promedio. Entonces, por ejemplo, el niño, cuando se habla del índice del niño,
se habla de la anomalía, una anomalía de temperatura. Entonces acá lo que tenemos es una anomalía de temperatura en el valor observado menos el promedio histórico. Entonces podemos hablar que, por ejemplo, en el mes de enero, para X estación, la temperatura ha aumentado 8 grados, perdón, 0.8 grados Celsius. Para los meses de marzo, abril y mayo, ha aumentado de 0.2 a 0.4, pero en los meses de julio y agosto, que son los más altos, ha aumentado aproximadamente 1 grado Celsius. Esto es interesante porque me permite ver esos cambios, no solo en la temperatura, sino también en la precipitación. O sea, esos cambios, o sea, llovió más, llovió menos, pero ¿cuántos milímetros? Si estamos hablando de lluvia. Si estamos hablando de temperatura, aumentó la temperatura, pero ¿cuántos milímetros, perdón, cuántos grados Celsius sobre el promedio o cuántos grados Celsius disminuyó del promedio? ¿Qué quiere decir eso? Si la anomalía es negativa, quiere decir que el valor está por debajo del promedio. Si la anomalía es positiva, quiere decir que el valor está por arriba del promedio. Si hablamos de temperaturas, o sea, una anomalía positiva me dice que hay un calentamiento. Mientras, una anomalía negativa me dice que hay un enfriamiento. Es muy importante. En lluvia, una anomalía positiva me dice que hay un excedente de lluvia. Mientras que una anomalía negativa me dice que hay un déficit de lluvia. Es muy importante. También podemos hacer anomalías anuales y ver, digamos, qué años se consideraron años fríos o qué años se consideran años calientes o muy calientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos este año que se sale de todos los demás. Año 97-98. ¿Qué sucedió ahí? Tuvimos un niño. Y aquí, el 83, tuvimos un niño. Acá, 2004, ¿qué tuvimos? Niño. 2009, niño. 14, 13, 14. Bueno, tuvimos condiciones que favorecían al desarrollo de un niño. Entonces, vemos que cuando tenemos un niño, la temperatura tiende a incrementar. La temperatura ambiente incrementa. Entonces, para eso me puede servir describir. Otro tipo de anomalía es la anomalía estandarizada, que es, llamémoslo así, hacer la anomalía dividido la desviación estándar, o bien el valor observado menos el promedio partido la desviación estándar. ¿Eso para qué se usa? Por ejemplo, si yo quiero comparar cuál fue el comportamiento de la lluvia en la estación de La Fragua versus el comportamiento de la lluvia en la estación Laboro Valle, o la estación de Shela, o la de Huehuetenango, o la de Flores. Si yo agarro los datos crudos, me está diciendo, no, yo no los puedo comparar porque son distintos niveles de variación. Cada uno tiene su comportamiento. Entonces yo necesito obtener la anomalía estandarizada para decir, bueno, si se comportaron igual, quiere decir que me afectó el mismo fenómeno. Entonces la anomalía estandarizada sirve más que todo para identificar el fenómeno que está afectando a un país. Por ejemplo, hablemos de sequía. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, la sequía se generalizó en todo el país porque tuvo el mismo comportamiento. O por ejemplo, yo quiero hablar de una regionalización climática y decir, bueno, las estaciones de Huehuetenango y Shela tienen el mismo comportamiento. Entonces, eso lo puedo saber únicamente si hago una anomalía estandarizada. Entonces, el comportamiento va a ser similar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de anomalías estandarizadas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Cobán, Flores y Puerto Barrios. Estos son básicamente 3 regiones climáticas
Pero veamos ya su comportamiento. Esto es anual. Veamos el comportamiento. Veamos que aquí no, la estación de Cobán y la de Flores es muy similar el comportamiento, suben, suben. Entonces, pero la de Puerto Barrios no. Pero ¿qué sucede acá? Vemos que su comportamiento es muy similar. Quiere decir que en este periodo afectó un fenómeno que fue de carácter regional. O sea que afectó tanto al Caribe como a la franja transversal del norte, como al norte. O sea, afectó en las tres estaciones. Vemos acá, cada quien separados, aunque siguen hay momentos que suben y bajan, pero para eso me sirve. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, entonces, si ya fuera a ver los años o el año, podría ver qué sucedió, qué pasó, que acá se comportó igual o similar. Entonces puede ser que haya afectado un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, no sé, cualquier. Entonces para eso me sirve eh, la anomalía estandarizada, para poder detectar el comportamiento eh, de la temperatura, de la lluvia en distintas estaciones. Veamos, acá tengo 4 estaciones: la Valle, Huehuetenango, Insibume, Alameda Icta. Vemos acá, eh, tanto Huehuetenango como la Valle son muy parecidas, mientras la Insibume no. Acá, pero acá vemos hay una tendencia similar. Todas suben, todas bajan. Quiere decir que en este periodo de tiempo afectó el mismo fenómeno a toda esa región. Vemos acá ya se desorganizan, o sea, están siendo afectadas por diversos fenómenos, pero podemos identificar que el fenómeno fue regional, o sea, máximo acá, ven, todas suben, todas bajan. Entonces para eso me sirve la anomalía estandarizada. Y otro tipo de análisis ya es análisis de frecuencias. Los análisis de frecuencias lo que me sirven es hacer histogramas. Eh, Esto es más que todo para probabilidades y ver cómo se encuentran distribuidos los datos. Entonces, por ejemplo, tengo acá un análisis de frecuencia, tengo aquí una ojiva. Eso es para ver cómo están distribuidos los datos. Ver cuáles son los valores que más se repiten, por ejemplo. Vemos acá la temperatura eh, de 14.9 se repite 18 veces, por ejemplo. Y la combinación tanto del histograma como de otro tipo de gráficos, como la frecuencia relativa. Cuando ya hablamos de frecuencias, hablamos de la probabilidad. Por ejemplo, acá hay un 40% de probabilidad que la temperatura está en este rango. Entonces, ese es el valor más alto. ¿Cuáles son las temperaturas menos probables? Las que están en los extremos. Pero estas son las más probables. Bueno, y otra parte de la estadística es la serie de tiempo. Entonces podemos hablar cómo se comporta la temperatura o la lluvia a través del tiempo. Entonces vemos, hay subidas y bajadas, hay oscilaciones. También podemos ver no solo de la temperatura, la radiación solar. Bueno, entonces básicamente lo que se hace es una exploración de los datos. Eh, para poder realizar series de tiempo tenemos que tener una serie histórica muy larga y generalmente esta se apoya en la suposición de lo que sucede en el pasado puede extenderse en el futuro. Entonces, eso ya estamos hablando de serie de tiempo. Los datos se pueden descomponer en 4 partes. En una parte de tendencia, o sea, ¿qué está sucediendo con los valores? Por ejemplo, ahorita dice, bueno, la temperatura está aumentando. Pero ¿cómo puedo decir yo eso? A partir de la tendencia. Yo descompongo mis datos y veo cuál es la tendencia. Entonces la tendencia es que está incrementando la temperatura. Yo puedo hacer lo mismo con la lluvia. Entonces puedo decir, bueno, la lluvia o la cantidad de lluvia anual está aumentando o bien está disminuyendo.
Entonces, puedo hacer ese tipo de análisis. También los puedo descomponer cíclicos o estacionales. ¿Qué quiere decir si son cíclicos? Que tienden a repetirse en un ciclo. Cada cierto tiempo se vuelven a repetir valores similares. Eso no ocurre tanto en la parte climática, o sea, no es cíclica, pero estacional sí. Las temperaturas cada año tienden a repetirse en periodos homogéneos. Aleatorios, bueno, que puede pasar cualquier cosa, no se sabe. Y generalmente para hacer análisis de tiempo o de series de tiempo se usan modelos econométricos de series de tiempo o de Box-Jenkins. Entonces, la tendencia es el componente a largo plazo que representa el crecimiento o la disminución de una serie en un amplio periodo. Cíclico es la fluctuación o forma de la onda alrededor de la tendencia. Y estacional es un patrón de cambio que repite en sí mismo año tras año. Y aleatorio mide la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los otros componentes. Entonces, por ejemplo, acá tengo la tendencia, tengo mis datos y aquí tengo la tendencia. Esta tendencia es de incremento. La ciclicidad me dice que es el comportamiento alrededor de la tendencia. Y la estacionalidad es cada cuánto se repite. Entonces, por ejemplo, tengo acá la tendencia de lluvia. Tengo esta línea en azul. ¿Cuál es la tendencia? Al incremento. Entonces yo lo puedo ver acá con esta pendiente y me dice que aproximadamente la temperatura, que la lluvia en la estación Coban aumenta 10 milímetros por año. Veamos la temperatura. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la tendencia? Incremento. ¿Qué me está diciendo este valor? Que la temperatura aproximadamente aumenta 0.03 grados por año. O sea, es una suposición. Eso es lo que me ayuda a la estadística. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir en 50 años qué va a suceder con la temperatura, entonces digo 0.03 por 50. Estamos hablando que más o menos la temperatura se esperaría que aumentara 1.5 grados. Entonces yo puedo ir hablando de cuál podría ser la tendencia para esa estación. Veo la anomalía, entonces trazo una tendencia y veo que es el aumento. Los datos estandarizados. Las fuerzas que generan la serie se han estandarizado y el medio permanece relativamente sin cambio. La media y la variabilidad tienden a permanecer a largo tiempo. Los datos con estacionalidad, el clima influye en la variable de interés, el año calendario influye en la variable y el movimiento de la traslación de la Tierra influye en el clima y en las variables climáticas. Entonces puedo ver acá, por ejemplo, aquí hay un ciclo. Si vemos el comportamiento es cíclico, o sea, aquí es senoidal, sube y baja. Ese es el comportamiento de temperaturas. Este es un comportamiento estacional. Cada año tiende a repetirse temperaturas similares. ¿Qué pasa si yo sobrepongo todas estas temperaturas? Esta sobre esta sobre esta. Lo que tengo es un comportamiento estacional, donde lo que me ayuda es la estadística. Y esto lo puedo resumir a través de un gráfico de boxplot. Entonces veo aquí una variación en las temperaturas y me dice que la variación normal es lo que está en blanco, por ejemplo. Entonces la temperatura acá varía entre 17 a 18.5 grados. En enero, eso es lo normal. Entonces yo puedo
puedo venir y decir, bueno, yo esperaría climáticamente que el promedio de la temperatura media esté entre 17 y 18 para el mes de enero. Series cíclicas. Pueden ser el fenómeno del Niño, oscilación sur, influye sobre las variaciones, que se me fue una S, oceánicas. El ciclo de la oscilación de Madden-Julian sobre las variables atmosféricas. Tenemos el comportamiento. Entonces, cada cierto tiempo tenemos ya sea un niño o una niña. Y al final tenemos, digamos que con toda esta estadística, lo que podemos hacer son climadiagramas. Que los climadiagramas, los vamos a ver más adelante, es cuál es el comportamiento de la temperatura promedio, de la lluvia, de la evapotranspiración potencial y un balance o la lluvia o el agua potencial que digamos que quedaría de restarle a la lluvia la evapotranspiración potencial. Vamos a ver más adelante, digamos, cómo construir este tipo de diagramas. Podemos tener variaciones en clima, digamos aquí esto es para la parte del quiché. Vemos para Morazán, hay un cambio, una variación. Entonces, eso es lo importante de la estadística, que me permite hacer resúmenes del comportamiento de una variable a través del tiempo. Y espero que les haya gustado. Entonces aquí la dejamos por el día de hoy.